sale de nuevo calor a baja temperatura. Carnot imaginó una máquina que pudiera trabajar en sentido inverso. Entraría calor a baja temperatura mediante trabajo ejercido desde fuera y se produciría calor a alta temperatura. Existe un nombre para una máquina que funcione de esa forma. Se la llama frigorífico. Un frigorífico, con la ayuda de un motor, extrae calor de donde ya está frío y lo deposita a temperatura más alta en el exterior. Esta idea no resulta extraña hoy, pero en la década de 1820, Carnot se encontró con un reto. ¿Cómo diseñar una máquina de vapor que pudiera trabajar igualmente bien como frigorífico? Carnot comenzó por reducir la máquina a sus elementos esenciales. No necesitaba ni caldera, ni volante, ni válvulas. Sí necesitaba un cilindro y un émbolo, pero incluso podía funcionar sin vapor, ya que el cilindro podía llenarse de aire. Se calienta y el aire se expande, llevando el émbolo hacia afuera. Se enfría y el aire se contrae, haciendo más fácil llevar de nuevo el émbolo hacia adentro a temperatura alta, y el émbolo realiza trabajo. Cuando se enfría el cilindro, hay que suministrar trabajo para empujar el émbolo hacia adentro. Pero al estar más frío, el aire en el interior ejerce menos presión, de modo que se necesita menos trabajo. Hay por tanto una ganancia neta de trabajo en la máquina. Ahí está, la máquina ideal. Entra energía calorífica y sale menos energía calorífica, y la diferencia aparece como trabajo útil. La máquina ideal comparte las características más importantes de las máquinas reales. Entra calor, realiza trabajo, y el calor debe ser siempre expulsado a temperatura más baja para dejar el motor listo para la siguiente carrera. Pero existe un problema. El calor fluye fácilmente desde una fuente caliente hacia un cilindro frío, o desde un cilindro caliente hacia una fuente fría. Pero estos pasos no pueden invertirse, ya que necesitaría que el calor circulara en el sentido incorrecto. La máquina ideal de Carnot, que funciona igualmente bien en un sentido que en el inverso, no permitiría utilizar esas dos carreras. Para hacer que una carrera sea reversible, el cilindro tendría que estar caliente antes de que el calor entre. Se permite que el gas caliente se expanda y entra más calor, realizando trabajo. Se empuja el émbolo hacia adentro y el calor fluye en el otro sentido. Esa es una carrera reversible. Tiene lugar a temperatura constante y por eso se llama isoterma. El calor entra, el gas se expande y se realiza trabajo. Seguidamente una jugada brillante. Aislado de la fuente de calor, se deja que el gas se expanda realizándose más trabajo. Al no existir ninguna fuente externa de calor, este trabajo proviene de la energía interna del propio gas, provocando su enfriamiento. Este paso es también reversible y se llama adiabático. El cilindro está ahora preparado para otro paso isotérmico, esta vez utilizando algo de trabajo para expulsar el calor a baja temperatura. Finalmente, una compresión adiabática calienta el gas, llevándolo al punto de partida dispuesto para otro ciclo. En
cada ciclo se realiza trabajo neto, al igual que en una máquina real. Pero cada uno de estos pasos funciona igualmente bien en sentido inverso. De manera que la máquina de Carnot es tanto un motor como un frigorífico. Trabajando igualmente bien en ambas direcciones, una máquina perfectamente reversible. Por supuesto, el motor de Carnot funciona perfectamente solo en la imaginación, pero tiene mucho en común con un motor real. Por ejemplo, al igual que una máquina de vapor, la máquina de Carnot utiliza una fuente de calor a alta temperatura. Y como una máquina real, también necesita un lugar a donde expulsar calor a temperatura más baja. Y un cilindro donde los gases puedan expandirse y contraerse. Y justamente aquí terminan las similitudes y comienza el verdadero desafío. ¿Cómo podría probar Carnot que su máquina era la más eficiente posible? Puede encontrarse la respuesta comparando una máquina real con la máquina de Carnot. Al quemar combustible se genera una cantidad de calor Q sub I, a temperatura alta T sub I. Puesto ese calor en la máquina de Carnot, realiza un trabajo W. La eficiencia de la máquina es justamente el trabajo realizado dividido por el calor que entra. ¿Podría algún motor real ser más eficiente que una máquina de Carnot? Es decir, que necesitara una cantidad menor de calor, Q sub I R, para producir la misma cantidad de trabajo? Si así fuera, se podría utilizar ese trabajo para hacer que la máquina de Carnot trabajara en sentido inverso. Si la máquina real se conectara a una máquina de Carnot, el efecto sería similar a las hipotéticas ruedas hidráulicas de Carnot. La máquina real toma calor y realiza trabajo, justamente la cantidad de trabajo que la máquina de Carnot necesita para funcionar en sentido inverso. Recordemos que si la máquina real fuera más eficiente, Q sub IR sería menor que Q sub I. De modo que, cuando las dos máquinas estuvieran conectadas, el efecto neto equivalente sería lo mismo que hacer pasar el calor hacia la temperatura mayor. Pero esto contradice el segundo principio de la termodinámica. Si este principio es cierto, la máquina real no puede ser más eficiente que la de Carnot. Trabajando con el calor que fluye desde una determinada temperatura alta a una determinada temperatura baja, la máquina de Carnot es siempre más eficiente que una máquina real. Como el segundo principio de la termodinámica es cierto, la máquina de Carnot es la máquina más eficiente que permite la madre naturaleza. Sadi Carnot comenzó una brillante analogía, la rueda hidráulica, y concluyó con la esencia de una máquina, la más eficiente posible entre dos temperaturas. Pero la analogía de Carnot no era del todo correcta. A diferencia del agua, en una rueda el calor no solamente fluye a través de una máquina. Parte del calor se gasta y se convierte realmente en trabajo. Lo que significa que, considerando la ley de la conservación de la energía, es muy fácil hacerse la pregunta de Carnot y llegar a una respuesta equivocada. Por ejemplo, si una máquina utiliza calor para producir trabajo, la máquina más eficiente sería una que transformara todo el calor en trabajo. Pero esa es la respuesta equivocada. Incluso antes de la ley de la conservación de la energía, Carnot se dio cuenta de que en cualquier máquina debe salir algo de calor a baja temperatura. Esa es la finalidad del condensador de Watt y el motivo por el que todo coche necesita un sistema de refrigeración eficiente. De acuerdo con la ley de la conservación de la energía, el trabajo realizado es sencillamente la diferencia entre el calor que entra y el que sale. De modo que la eficiencia de una máquina, su rendimiento, es siempre menor que uno. La lógica original de Carnot fue tan exacta que permaneció válida incluso con el descubrimiento de la conservación de la energía. Ninguna máquina, ni siquiera la máquina de Carnot, puede alcanzar la meta de eficiencia perfecta. Pero, ¿qué rendimiento puede alcanzar una máquina de Carnot?
Depende de la temperatura. Cuanto más elevada sea la temperatura alta y cuanto menor sea la temperatura baja, mayor rendimiento tendrá el motor. De hecho, generaciones posteriores descubrirían que para una máquina de Carnot, Q sub 0 dividido por Q sub I es igual a T sub 0 dividido por T sub I. Y ese es el máximo rendimiento que puede alcanzar una máquina. Sadi Carnot murió en 1832. Tenía solo 36 años. Murió trágicamente en plena juventud de escarlatina. Durante su vida no fue realmente famoso, era respetado. Pero después de todo, como ingeniero, su obligación era construir máquinas mejores. Y las ideas de Carnot, aunque inteligentes, no ayudaron a nadie a construir una máquina mejor. A pesar de ser un ingeniero respetado, nadie se sintió impresionado por lo que había hecho. Cuando Joule apareció y descubrió, o mejor dicho, estableció la conservación de la energía, la situación para Carnot empeoró aún más, porque después de todo su razonamiento estaba basado en un fundamento defectuoso, la antigua teoría del calórico. Pero un físico alemán llamado Rudolf Clausius surgió en ese momento y rescató las ideas de Carnot. Lo que Clausius había demostrado era que en esta máquina, no en cualquier máquina, sino en una máquina perfecta, ideal, existe algo que sale igual a algo que entra. Es decir, algo se conserva en un motor ideal. Ese algo no es energía, sino más bien es el cociente, obtenido al dividir la energía del calor que entra entre la temperatura a que entra. Esta cantidad que idealmente se conserva siempre y realmente algunas veces, recibió por Clausius el nombre de entropía. Si yo tuviera que resumir muy brevemente la historia de la máquina de vapor, diría algo así. James Watt, cuya meta era ganar dinero, inventó una máquina de vapor más eficiente. Y Sadi Carnot, cuya meta era encontrar una máquina de vapor más eficiente, cambió por completo nuestra visión del universo, porque nuestra visión del destino del universo está basada en el principio al que llegó Clausius analizando el trabajo de Carnot, el principio de la entropía. Y el principio de la entropía será nuestro próximo tema el próximo día.